Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hace ya unos años, el 30 de septiembre del 2019, el Papa Francisco, entonces, escribió una carta apostólica en la que instituía el domingo tercero del tiempo de ordinario como el domingo de la Palabra de Dios. Y hoy estamos precisamente en ese domingo. La carta apostólica por la que lo instituía se llamaba Aperuit Illis, y se llama así porque es una carta que se puede leer fácilmente. Aperuit Illis son las primeras palabras de Jesús resucitado en una de sus apariciones a los 12. Se dice que les abrió el entendimiento. Y casi al final de esa carta apostólica se puede leer que el domingo dedicado a la palabra haga crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura, como el autor sagrado lo enseñaba ya en tiempos antiguos. Y entonces cita el Deuteronomio. Esta palabra está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que la cumplas. Nosotros, Señor, ahora pedimos al Espíritu Santo, a tu Espíritu, que nos ayude a amar la Sagrada Escritura, a alimentarnos de ella, a comprender su significado, a dejarnos transformar por su verdad y a tratar la palabra de Dios, tu palabra, Señor, con la misma reverencia con que tratamos el cuerpo de Cristo, porque es algo sagrado, porque encarna, Jesucristo está encarnado en el pan eucarístico y en la palabra de Dios, en diferentes maneras, naturalmente. Porque, como dice la carta del Papa Francisco, la acción del Espíritu Santo no se refiere solo a la formación de la Sagrada Escritura, sino que actúa también en aquellos que se ponen a la escucha de la palabra de Dios. O sea, que la palabra de Dios no solamente está inspirada por el Espíritu Santo en los autores que la escribieron, sino que es inspiradora del Espíritu Santo. Nos ayuda a entrar en un diálogo con el Espíritu Santo, que es quien interpreta dentro de nosotros, con tantas veces la ayuda externa del magisterio, pues la palabra de Dios. Por eso seguía diciendo el Papa, es importante la afirmación de los padres conciliares, según la cual la Sagrada Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, o sea, con el Espíritu Santo. Por eso, ¿cómo entendemos, Señor, que hay personas, ¿no?, que te dicen, mira, leo todos los días 5, 10, 15, media hora de la Sagrada Escritura, de la Biblia, y no te creas que encuentro respuesta para todos los interrogantes de mi día. Salen cosas que luego cuando pasan durante el día me acuerdo y digo, esto es lo que he leído. Por tanto, y seguimos leyendo lo que se decía en ese documento, es necesario tener fe en la acción del Espíritu Santo, que sigue realizando una peculiar forma de inspiración, cuando la Iglesia enseña la Sagrada Escritura, cuando el magisterio la interpreta auténticamente y cuando cada creyente hace de ella su propia norma espiritual. Cada domingo se nos proclama esa palabra de Dios en la Santa Misa, en la misa dominical. Y si vamos a misa cada día, pues cada día se nos proclama, ¿verdad?, en la liturgia de la palabra. Ahí, si es un domingo, tenemos una primera lectura del Antiguo Testamento, un salmo, una segunda lectura de las cartas de los apóstoles y el Evangelio, que con la homilía, juntos todos, constituyen el alimento que necesitamos para nuestra vida espiritual, para
esa inspiración del Espíritu Santo. Y podemos pensar, Señor, ¿cómo aprovecho yo esa liturgia de la palabra? ¿Me pongo a tiro para que el Espíritu Santo me pueda decir algo a través de esos textos? Prestando mucha atención, tomando alguna nota de las palabras que me hieren, grabándolas en mi corazón, meditando esos textos quizás antes de la Santa Misa o después, llegando puntualmente a la Santa Misa, naturalmente, para no tener la cabeza distraída en mil cosas. ¿Cómo aprovecho ese tesoro que la Iglesia me entrega cada día o cada domingo al menos en la Santa Misa? Fíjate que hoy la primera lectura está tomada del profeta Isaías. Y el profeta nos habla de una región pobre, humillada, de pecadores, que es el país de Zabulón y Neftalí. Zabulón y Neftalí eran dos de los hijos de Jacob, que dan nombre a dos de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Jacob también se llamaba Israel. Y a los territorios que ocupan. Concretamente, el territorio de la tribu de Zabulón y Neftalí, o sea, esos dos territorios están juntos, ocupan la Galilea de los gentiles. Están lindando con el lago de Galilea e incluyen ciudades como Nazaret, Cafarnaún, etc. Ciudades en las que Jesús vivió. Pues bien, Isaías se refiere precisamente a este territorio de las tribus de Zabulón y Neftalí y profetiza. El pueblo de esas tribus que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia. Una luz les brilló. El pueblo que caminaba en tinieblas, una luz le brilló. Esa luz grande, gozosa, que ve el pueblo de esas regiones en tinieblas, es precisamente nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios. Nosotros que vivió en esas ciudades, en Cafarnaún, en Nazaret, hizo milagros en Caná, estuvo en Corazaín, en Betsaida. Nosotros estamos tan acostumbrados a la luz, porque claro, le damos el interruptor cuando es de noche, siempre estamos con luz, ¿no? Nunca estamos en la oscuridad. Y estamos tan acostumbrados que no podemos imaginar lo que suponía para los antiguos que no disponían de luz eléctrica, el amanecer, el sol, la luz. La luz era símbolo del bien y las tinieblas símbolo del mal. Y a veces, también en nuestros días, nosotros experimentamos, como los antiguos, esa alegría ante el amanecer, ante la aparición de la luz después de las tinieblas. Por ejemplo, en la montaña. Estaba hoy leyendo un libro y entonces ahí se cuenta de un profesor tirolés que volvió de una excursión por la montaña. Estaba cansado, pero de buen humor. Y la hora en que volvía de la montaña era las 10 de la mañana. Una hora a la que algunos otros montañeros turistas pues se ponían en marcha o estaban en marcha desde hacía pocas horas. El profesor no tenía necesidad de levantarse porque había comenzado a caminar en el atardecer del día anterior y se había quedado toda la noche arriba en la montaña que ahora señalaba con su bastón. Entonces los turistas que se cruzan con él le dicen, pero válgame Dios, ¿por qué va a la montaña de noche? ¿No le basta la luz del día? Él sonrió y respondió, se trata precisamente de la cuestión de la luz. La gente de la ciudad no sabe qué es la luz. Cuando se levantan, el sol está ya alto en el cielo. Y al anochecer, cuando ya no se ve, encienden las lámparas eléctricas. ¿Qué pueden saber de la luz? En la montaña es distinto. Se llega a la cima a las 2 de la noche, aún hay oscuridad, pero hacia las 3 aparece el primer resplandor. Es de una belleza que no se puede describir, y cada 5 minutos
cambia el color de los glaciares que se ven a lo lejos. El aire tiene reflejos como si fuera iluminado por diversos reflectores. Antes de las 5, el sol aparece en el horizonte y todo parece blanco. Quien no lo ha visto no lo puede imaginar. Pues esto es una imagen bellísima de nuestro Señor Jesucristo. Tú, Señor, eres nuestra luz, que brilla en medio de nuestras oscuridades, temores, miedos, preocupaciones, con una belleza fascinante, con una novedad siempre actual. Una luz les brilló a aquellos habitantes de Zabulón y Neftalí. Esa luz, para nosotros igual que para ellos, eres tú, Señor, luz del mundo. Esa luz lo es tu amor por todos nosotros, tu amistosa compañía, tu perdón, tu alegría constante, tu sostenerme en mis luchas. Y esto, cada día, cada minuto, que yo sepa, Señor, reconocer esta luz en este día. Es precisamente a lo que nos anima el Salmo, que siempre está encadenado como una respuesta a la primera lectura. La liturgia es siempre maravillosa y tienen que ver las lecturas unas con otras. Guiados por el Espíritu Santo, los fieles a esta primera lectura respondemos con las palabras del Salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Pues esas palabras que repetiremos en la Santa Misa, que las vivamos durante el día. Y el Evangelio de hoy está también enlazado con esta idea de la luz, con Zabulón y Neftalí. Está tomado de Mateo, como siempre ocurre en el año A que estamos recorriendo. Mateo escribe para los cristianos de origen judío de Antioquía y por eso procura siempre hacer ver en Cristo el cumplimiento de las promesas mesiánicas de los profetas. Por eso, en el Evangelio de hoy, al decirnos que Jesús se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, añade, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Y ahora dice unas palabras que son exactamente las de la primera lectura. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Y de este modo, San Mateo muestra cómo esta profecía de Isaías se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y lo muestra no solamente para los judíos de Antioquía, sino para ti y para mí, que ahora, a la vuelta de los años, meditamos en esta palabra de Dios. Señor, el tema del cumplimiento de las profecías en ti tuvo mucha fuerza para los primeros cristianos judíos. Y es una pena que quizás por desconocimiento del Antiguo Testamento no tenga tanta fuerza para nosotros, cristianos del siglo XXI. De hecho, tú, Señor, a los discípulos de Emaús, cuando fuiste a buscarlos en su camino de huida, les llamas necios y torpes para entender las Escrituras, cuando estabas como camuflado en forma de aquel caminante misterioso. Y entonces les explicas todo lo que se refería a ti, a Jesucristo, al Mesías, en las Escrituras, y ellos sienten que se encienden sus corazones. Quizá, Señor, este domingo de la Palabra de Dios nos puede servir para hacer algún propósito de conocer mejor la Biblia, leyendo diariamente unos cuantos párrafos, o quizás acudiendo a alguna ayuda externa. Hay muchísimo material en Internet, ¿no? Pues The Bible Project, por ejemplo, que son unos vídeos estupendos que se pueden ver en YouTube, o algún libro que nos ayude a entender mejor las Escrituras y que nos puede servir como de ayuda en este camino de profundización. Hay muchísimos libros, desde un libro entendible y profundo
y amplio como Entender las Escrituras de Scott Hahn, hasta otros libros más sencillos como La Biblia paso a paso de John Bergson, o El Pórtico de la Biblia de Jesús Gil y José Ángel Domínguez, o otro libro que tiene también una gran altura, ¿no? 101 preguntas y respuestas sobre la Biblia de Raymond Brown, o qué sé yo, otros libros que hablan, ¿no? O asistir a unas clases. Pues todo esto nos podría hacer mucho bien. Quizás nosotros, si tuviéramos ese trasfondo de conocimiento de la Sagrada Escritura, al leer los Evangelios sentiríamos también arder nuestro corazón en fe, en amor a Dios, en reconocimiento de la verdad, de todo lo que Jesucristo nos ha dicho. Hay un libro de Dostoyevsky que se llama Los hermanos Karamazov, su obra maestra. Allí aparece un personaje que es el Starets Zosima, que es un sacerdote ortodoxo, con fama de santidad. Está en su lecho de muerte y entonces, en un diálogo con una persona, le dice: déles a leer la Biblia y verá a esa persona de la que le estaban hablando, y verá cómo conmueve en respuesta los corazones de sus oyentes. Se ha menester una simiente pequeñísima, minúscula. Arrójela en las entrañas del pueblo y no morirá, sino que allí vivirá toda la vida. Allí se esconderá, en medio de las tinieblas, en medio de las infecciones del pecado, cual un puntito luminoso, ¿no? Una luz grande se ha encendido en las tinieblas. Cual un puntito luminoso, cual un gran recuerdo. Y no hace falta explicar y machacar mucho, que todo lo comprenderá sencillamente el hombre del pueblo. ¿Creéis que no entiende? Pues haced la prueba. Seguidle leyendo la historia patética y conmovedora de la reina Esther y de la soberbia Vasti, o la maravillosa narración del profeta Jonás en el vientre de la ballena. Y efectivamente, ¿no? Conocer la Sagrada Escritura es conocerte a ti, Señor. Pero lo importante es ese invocar al Espíritu Santo, para que nos ayude a descubrir a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros, si lo pedimos ahora mismo, esa luz interior, ese puntito de luz, que, como pensaban los antiguos, es condición para ver la luz exterior. Los antiguos pensaban que los ciegos no podían ver la luz exterior porque carecían de esa luz interior. Y por mucha luz que hubiera fuera, no podían ver. Pues Espíritu Santo, enciende en nosotros la luz del entendimiento, para descubrir la luz con mayúscula, Cristo, en toda la Escritura, también en el Antiguo Testamento. Esa luz que se encendió en los corazones de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, cuando les dijiste: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y lo dejaron todo, sin pensárselo, para seguirte. Nos lo cuenta el Evangelio de hoy. Y también le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a ser hombres y mujeres de Evangelio. Que el Evangelio alimente con frecuencia nuestros ratos de oración. Así han hecho los santos, que son los que nos muestran el camino. San José María, por ejemplo, en un día de retiro espiritual, predicando, decía: como de costumbre me he traído unos libros, fichas y papeles. Algunas veces sucede que después, durante la meditación, me voy por otros caminos y no les hago caso. Pero a este libro sí que le hago caso. Siempre, porque es el Evangelio. Entonces lo agitaba, ¿no? Y yo no pretendo hablar más que palabras de vida, las de Jesucristo, nuestro Señor. A veces, Señor, nos quejamos. Es que no te oigo, Jesús. O Dios no me dice nada en esos ratos de oración. Dios calla. Pues hay un padre de la Iglesia que dice: el Evangelio es la boca de Cristo. Está sentado en el cielo, pero no deja de hablar en la tierra. Si alguien piensa: Dios no me habla, coge el Evangelio, toma y lee, como decía aquel niño a San Agustín. Toma y lee. Ahí escuchas a Jesucristo, que ha hablado a través del Evangelio.
¿Qué fuerza tiene para todos nosotros el Evangelio? ¿Qué fuerza tiene para las personas no creyentes el Evangelio? Porque son las palabras de Dios hecho hombre. El cardenal Henry Newman, San Henry Newman, recientemente nombrado padre de la Iglesia, doctor de la Iglesia, escribió una novela, Calista, donde se narra la conversión de la protagonista, que es una chica joven, que se llama Calista. Entonces, lo describe así. Le han dado como un pergamino donde está copiado uno de los evangelios. Y dice, leyó unos cuantos párrafos, le pareció interesante y pronto se encontró completamente absorbida en la lectura. Ya no pudo dejarlo. Este es el que me habla en la conciencia. Esta es la voz que yo oía, la persona que estaba buscando. Este es el que ponía calor en las mejillas de Quione y de Agelio, pues dos, no recuerdo bien si dos amigos o dos criadas suyas, no lo recuerdo, que eran cristianos. La imagen se grabó profundamente en ella, sigue diciendo Newman, sintió que era una realidad. Esto no es el sueño de un poeta, esto lo ha hecho un individuo real. Tiene demasiada verdad, demasiada vida, todo encaja demasiado bien. Pero se alzó como una barrera, se dio cuenta de que ella era otra cosa y se sintió humillada como nunca. Empezó a sentir desprecio por sí misma, más cada día. Se acordaba, no obstante, de algunos pasajes que le confortaban en medio de su abatimiento, sobre todo aquel que mostraba la ternura de Jesús y su amor por la pobre chica que le ungió los pies en la fiesta. Se imaginó que ella era aquella chica pecadora y que él no la rechazaba. ¡Qué mundo! ¡Qué sentimientos tan nuevos! A su lado todo parecía gris, trivial. Su hermano le había inculcado esa máxima pagana: goza el presente, no dejes nada para mañana. El presente no era capaz de disfrutarlo, y en el futuro no tenía la menor confianza. El pergamino del Evangelio, en cambio, hablaba de otra doctrina que no tenía nada que ver. Ahí se encontró con todo lo contrario, que hay que sacrificar el presente por el futuro, que lo que vemos debe dejar paso a lo que creemos. Bueno, pues vamos a terminar este rato de oración. Acudimos a nuestra Madre la Virgen y le pedimos que nosotros sepamos ser apreciadores de la palabra de Dios, amorosos con la palabra de Dios, y también que sepamos divulgar la palabra de Dios, especialmente la buena nueva, los evangelios. Y ahora sigue tú por tu cuenta.